Ya tenemos entrevista en la cabina de Radio Panamá, porque está con nosotros el abogado constitucionalista y amigo de esta casa, el doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor Bernal, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo, feliz año. Feliz año, gracias por la gentil invitación de poder participar en su programa en una fecha como hoy, 6 de enero, que tiene un significado más que histórico. Le pregunto el por qué. Bueno, porque es 6 de enero, el Día de Reyes. Claro. Doctor Bernal, aprovecho agradezco estar acá porque sabemos que cuando la universidad está dando clases se complica para que pueda venir presencialmente. Por eso aprovechamos las vacaciones de la universidad para que pueda estar con nosotros y entender un poco más el contexto nacional y básicamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo quiero arrancar por la tarea que le han encomendado desde el 1 de julio del 2024 en torno a esa asesoría y a la CEPRESAC, la Secretaría para Asuntos Constitucionales. Si me equivoco en el término completo me corrige. Porque el viernes pasado el presidente de la República, uno de los puntos más importantes de su discurso fue detallar la labor de la constituyente originaria y la CEPRESAC en medio de sus próximos pasos en el gobierno nacional. ¿Cómo está la constituyente y hacia dónde vamos? Sí, como no, muchas gracias. Efectivamente, todo el año pasado fue consagrado a la primera fase del proceso hacia una nueva constitución, que es la alfabetización constitucional, y que ha consistido en charlas, conferencias, mesas redondas, talleres, seminarios, cabildos, en todos los puntos posibles de llegar del país, con resultados, en nuestra opinión, positivos, puesto que el primer problema que encontramos en ese camino hacia una nueva constitución es el desconocimiento que tiene la población de sus derechos, de sus deberes, de sus garantías, de sus libertades. Entonces no podemos pretender caminar hacia una nueva constitución con una población que está desconociendo los pasos más fundamentales. Es decir, la constitución es como una casa, pero para hacer la casa usted tiene que poner primero el piso, el fundamento, ¿verdad? Entonces, para nosotros es el que cada vez más ciudadanos tengan un conocimiento de sus libertades, de sus derechos. ¿Por qué? Porque la alfabetización es igual a participación. Este es un proceso que se busca la mayor participación posible de la ciudadanía en todas sus fases. Este no es un proceso para que el ciudadano vaya y vote y vete. Este es un proceso para que el ciudadano participe. Como nosotros tenemos tantas décadas de ausencia de civismo, mucha gente todavía no sabe la importancia que tiene la participación ciudadana en los asuntos públicos, y más cuando se trata de una nueva constitución. Lo que sucede también es que aquí se ha querido sembrar mucha confusión, queriendo poner la carreta delante de los bueyes, en un proceso que tiene que ser ante todo democrático, participativo, activo. ¿Por qué? Porque quienes están llamados a decidir qué constitución vamos a tener no es el gobierno, no es el presidente Mulino, no son sus ministros, es el pueblo, que es el soberano, que es el que tiene que decidir. Dentro de ese concepto, entonces han establecido en borrador una serie de fases. La primera, la alfabetización, que va a continuar y que en mi opinión tiene que seguir hasta después que tengamos una nueva constitución, porque aprender sus derechos, sus deberes es una obligación de todo ciudadano. Entonces, ahora, este año que hemos dicho que es hacia una nueva constitución, se quiere, se pretende, se aspira a que vayamos viendo cuáles son los requisitos que la ciudadanía quiere tener para aquellas personas que quieran participar como constituyentes, es decir, aquellos ciudadanos que una vez electos, no puestos como se ha pretendido decir confundiendo. Aquí ningún dedo va a poner nada. Los constituyentes tienen que ser electos, si no, esto no es constituyente. ¿Cómo van a ser electos? Bueno, no pueden ser electos con un código electoral que fue hecho por la dictadura para la partidocracia. Tiene que ser a través de mecanismos y procedimientos en que el ciudadano sea el sujeto principal y tenga todos los derechos para poder elegir. ¿Qué son esos derechos? Bueno, toda persona mayor de 18 años, todo ciudadano tiene, en mi opinión, la obligación
de ir a elegir los constituyentes. Se quiere que las personas que cumplan con los requisitos que tenemos que establecerlos en un diálogo, conversación, etcétera, ir formando la figura, cuales orfebres, esos constituyentes, ¿verdad?, tienen que ser electos. Se quiere hacer como se hizo en el 45. Hace 80 años, Panamá vivió un proceso constituyente en condiciones muy atípicas. Segunda Guerra Mundial, presencia militar estadounidense, ocupación de territorio, todas esas cosas. Y a pesar de eso, el pueblo panameño supo darse una nueva constitución vía un proceso constituyente. ¿Qué se quiere? Que, como en el 45, los constituyentes sean electos provinciales y nacionales, porque así hay una mayor representatividad, no solamente geográfica, sino también demográfica. Tenemos que tomar en cuenta que en el 45 no existían las comarcas, luego hay que incluir para que las comarcas tengan también su representación, porque una constituyente tiene que ser incluyente, no puede excluir a nadie, aún a las personas que no estén de acuerdo con una nueva constitución, se les está invitando a que participen, porque lo que se quiere es generar un debate. Nosotros tenemos que entrar en ese proceso de democratización que no hemos sabido darnos en estos 35 años. Por eso es que la alfabetización está jugando un papel por momentos triple, quíntuple, porque tiene no solamente que promover, como lo estamos haciendo en las charlas, conferencias y algunas invitaciones que nos hacen los medios, que los puedo contar con los dedos de una mano. Aquí lo invitamos siempre. No, por eso, yo no estoy hablando de ustedes, estoy diciendo algunas, ¿no? ¿Por qué? Porque, abro un pequeño paréntesis, lamentablemente aquí se está confundiendo el hambre con las ganas de comer. La gente cree que lo de la constituyente es un plan de Mulino para reelegirse. Pues no, la reelección no forma parte de la tradición constitucional panameña, la reelección inmediata de presidente. Jamás la ha habido después del 41-46. No, yo no sé por qué ahora dicen que se quiere hacer una nueva constitución para que Mulino se reelija. No, en eso ni siquiera se ha pensado. No hay nada escrito, porque ¿quiénes son los que van a escribir la Constitución? Las personas que sean electas. Ahora, ¿qué se quiere? Que en este periodo, inmediatamente, se empiecen a presentar proyectos de Constitución, no artículos, proyectos de Constitución, para que, en mi opinión, aquellas personas que aspiran a ser constituyentes planteen con su proyecto en la mano a los electores: esto es lo que yo voy a ir a proponer en la Asamblea. Y en mi opinión eso tiene que ir atado a un compromiso de revocatoria inmediata si no cumple con lo que le promete a los electores. O sea, entonces tienen que haber varios proyectos, no puede haber un proyecto de constitución. En este país se han dado varios proyectos de constitución, la mayoría de ellos desconocidos por las grandes mayorías y no leídos. Hay un proyecto que hizo el Instituto de Estudios Nacionales bajo la dirección del doctor César Quintero hace varias décadas. Hay un proyecto que se hizo en la Asamblea hace también un par de décadas. O sea, hay proyectos que han sido elaborados, hay que ver la actualidad de los mismos o no. Pero nosotros estamos diciéndole a toda la población: hey, por favor, participen. Ustedes pueden presentar un proyecto, supongamos, por decir algo, las enfermeras que quieren presentar un proyecto de constitución, bueno, que lo presenten, que todos participemos en este asunto. Esto no es un asunto exclusivo y no hay una injerencia, ni debe haber injerencia de ninguno de los órganos del Estado. Pero, perdón, Chema, quiero entender dónde estamos parados en este momento a nivel de constituyente, porque hasta que el viernes el presidente lo mencionó en la Asamblea Nacional, yo por lo menos me había quedado en la alfabetización, pero no estaba seguro de que el presidente estuviese meditando que tiene tiempo para poder embarcar al país en un proyecto constituyente. Con todo respeto, nosotros llevamos un año promoviendo el calendario que en borrador se ha establecido. Nosotros no estamos haciendo nada a espaldas de la transparencia ni a espaldas de la opinión pública. Y por eso es que es necesario precisar ciertas cosas, porque están saliendo en cierta medida los mismos con las mismas, como diría Gaitán, con unas excusas que francamente me causan, diría yo, pues una pena de ver que se han quedado anquilosados al decir: este no es el momento para una constituyente. ¿Y cuándo va a ser el momento?
Yo tengo 50 años de estar oyendo decir que este no es el momento. Pero ese es el discurso histórico, incluso de los empresarios. Exacto. Y de otros sectores, sobre todo de la partidocracia. Sí, entonces, dos, ahora se salen, me causa mucha gracia, algunos a decir es que si no se da una apertura democrática no puede haber constituyente. Es al revés. Sin constituyente en este país no va a haber democracia, hombre. Entonces, sentarnos a esperar que se dé una apertura democrática, hombre, aquí vendremos longevos a esperar porque eso no se va a dar. La constituyente tiene que ser el resultado de la participación ciudadana en todo sentido. Entonces nosotros estamos haciendo publicaciones, llevamos 11 folletitos como este, los repartimos en cada charla que vamos a dar en todas las instituciones autónomas, semiautónomas, las privadas que nos invitan, las escuelas. Los jóvenes, debo resaltarlo, tienen un interés muy marcado por una nueva constitución. Es el sector poblacional que más positivamente ha respondido a la necesidad de un cambio constitucional y ustedes lo pudieron constatar con el concurso de oratoria que fue sobre la alfabetización, lo preparado que estaban esos jóvenes, porque se prepararon desde marzo en temas como estos. Entonces, nosotros continuamos divulgando todo lo que haya que divulgar, contestando todas las preguntas que se puedan contestar. Lo que yo no puedo decirles es, esto va a ir en la Constitución o esto no va a ir, porque eso no es mi papel. Esa es la tarea de los constituyentes, que nosotros queremos que se establezca de antemano el que cumpla los requisitos, que tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son, y termino, esa persona, si sale de constituyente, tiene que cumplir el voto programático, pero también una vez que ellos concluyan su misión, se van para su casa y no pueden ocupar cargo público con mando y jurisdicción en los próximos 5 años. Pues nosotros tenemos que aplicarle al cuerpo social una serie de medidas preventivas. Entonces, esto de la constituyente no es una herramienta de distracción, todo lo contrario. Es una herramienta para la democratización de este país. Aquí no hay que andar distrayendo, al contrario, lo que tenemos es que atraer la atención de la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente está dormida frente a una serie de problemas. Nosotros vivimos una crisis de legitimidad, señores, que ya dura 35 años. Este no es un problema, y yo no voy a excusar al gobierno de Mulino de lo bueno, lo malo, lo feo, pero esto no es una crisis del gobierno de Mulino, esto es una crisis que arrastra a la sociedad, toda la sociedad entera, sus instituciones, sus procedimientos. Mire, lo penal, lo social, la vivienda, el empleo. Esto es horrible lo que está pasando. Si nosotros no buscamos correctivos institucionales y constitucionales, el barco se va a hundir, más de lo que ya está. ¿Qué pasa? La Constitución no es una varita mágica. La Constitución no es la que va a resolver todos los problemas de este país. Esa mentira no es verdad. Pero la Constitución nos debe dar las herramientas para que nosotros podamos empezar a solucionar unos problemas, algunos de los cuales yo lo veo bien difícil, sobre todo por la apatía. Y eso sí lo quiero subrayar y les dejo la guitarra porque no les he dado chance ni siquiera de... Mire, uno de los problemas más graves de este país, ¿sabe cuál es? La ausencia de civismo. A tal punto que uno de los folletitos que vamos a publicar es el manual de Carreño, porque aquí ya no hay ni cortesía ni buenos modales en muchos sectores de la sociedad. El problema de este país es la educación y nadie se está interesando por ella. Nadie. Ni los educadores, ni el gobierno, ni la oposición que dice que existe en este país. No nos estamos dando cuenta que estamos desperdiciando la revolución de la inteligencia que vive el mundo por querer quedarnos en ese vuelo de gallina, pues. Y no entramos a atacar el problema de la educación, tanto primaria como secundaria, como universitaria. Y de ello, otro día me invitan para hablar, porque la crisis que vive la educación superior en este país es para llorar. Pero aquí nos llenamos con cuentecitos que sí, graduamos 300 ingenieros, 40 arquitectos, 1.500 abogados. ¿Y qué avanza eso al país si la educación está destrozada? Aquí no se sigue una sola de las indicaciones de la UNESCO. Ojo, queremos entrar en la OCDE, pero aquí no quieren hacer las pruebas PISA. Digo, estamos en una situación en que conviene que todos hablemos, conversemos, dialoguemos. Hombre, y si hay diferencias de criterios, bienvenidos sean. Si eso es lo sano. Pero una nueva constitución es la meta, es un proyecto de nación, es un proyecto de Estado. No es para satisfacer a un gobierno, es para satisfacer al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo.
panameños, sin distingo alguno. Y lo dejo hasta ahí para que ustedes puedan preguntar aquellas cosas que sin duda tienen. Sí, usted mencionaba el tema del código electoral, que es un código electoral de la dictadura. Y de la partidocracia. Y de la partidocracia. Sí. Se va a crear una estructura electoral constitucional, no sé cómo llamarlo, pero se va a crear una estructura para hacer la elección de los constituyentes y todo ese proceso de votación que se tiene que hacer. Si me lo pregunta a mí, yo creo que sería lo más prudente y positivo. Que cívicamente se establezca el procedimiento que se va a seguir. Tiene que haber necesariamente, porque si no, no es constituyente, elección de los constituyentes. Tenemos que ponernos de acuerdo. Número, ¿cuántos van a ser? En el 45 fueron 51, 10 nacionales, 41 provinciales. Esto no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. ¿Cuáles van a ser los requisitos que le vamos a exigir a los que quieran ser constituyentes? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo digo, nadie que ocupe puesto con mando y jurisdicción puede ser candidato a constituyente, porque hay que tener reglas precisas para que la gente pueda participar con la seguridad y la confianza de que se va a respetar su voluntad. Ideas constitucionales, todas son bienvenidas. Nosotros lo que hacemos es un papel de vocería, de transmisión y de divulgación, sobre todo de la necesidad de un cambio constitucional. Hemos publicado, por ejemplo, las garantías constitucionales de la persona. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera las conoce. ¿Ve? Y los muchachos en la universidad, por ejemplo, que me llegan tarde a clase. ¿Por qué llega tarde usted? Ah, profe, que en el metro el policía me pidió la cédula y como yo le dije que no se la daba, sino que se la mostraba, me detuvo. O sea, esas cosas las tenemos que bajar a elevarlas. ¿Y cómo? Pero, doctor, precisamente ese es uno de los temas, y perdone, Chema, sí. que preocupa mucho, ¿no? La actitud prepotente y antidemocrática de la policía, avalada por el director de la policía, por el ministro de Seguridad y muchas veces por el propio presidente de la República, ¿o no? Entonces, es que mire, todo abuso de autoridad, venga de quien venga, la mejor muralla para contenerlo es el conocimiento del ciudadano de sus derechos. Aquí no hay ahora mismo... Pero los jefes policiales, el ministro de Seguridad... A los señores de la policía... El presidente están avalando los desafueros... Bueno, yo no sería tan tajante... El desafuero de los policías. No, yo no sería tan tajante en decir que todos los policías... No, yo he tenido la oportunidad, ejerciendo mi derecho, de ir a hablar a los sectores de lo que se llama ahora estamentos de seguridad nacional, Senafron, Senan, policía, todo. Y a ellos también se les dice las cosas como son o deben ser. Pues que todos tenemos que ser educados. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí hay que repudiar cualquier abuso de autoridad, venga donde venga, porque no son solo los policías los que algunos policías los que abusan. También hay funcionarios, servidores públicos que abusan a ultranza. Autoridades. Y el ciudadano común también lo hace. Lo hace algunos por desconocimiento, ¿verdad? Y se creen que esa cosa puede seguir. Entonces, yo creo que el reordenamiento que nosotros necesitamos debe pasar por la participación ciudadana, que conlleva muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, y con todo el respeto que me merecen ustedes, el involucramiento de ustedes en el tema, las opiniones que ustedes viertan, y que ojalá sean a diario, así sea para decir que no podemos cambiar, lo que quieran decir, es importante porque lo que se quiere es que el cambio constitucional esté sobre la mesa de todo panameño. Y justamente, ¿cómo hacer o cómo evitar que la gente se intimide y piense que al final esto es un tema de abogados? Bueno, en mi opinión, una de las fórmulas de lograrlo es que la gente se involucre y participe y se dé cuenta de que aquí esto no es ni distractivo, ¿no? Ni de diversión, ni tampoco, mucho menos de imposición. Pero yo sí quería dejar en claro que aquí no es el dedo el que va a decir que va a nombrar 50, alguien dijo que se iban a nombrar a dedo 50, ¿cómo se llama? Constituyentes. No, el dedo, no, para nada. Eso sería anti todo. De a dedo lo nombró Martinelli, que creó una comisión y después tiró a la basura. Sí, porque aquí esa comisión de notables. Aquí se han ido con esa concepción medio monárquica de que una comisión de notables. Sí. Nosotros todos somos ciudadanos, aquí no hay notables. Esto es una república, que es otra cosa que se nos escapa. Se nos ha olvidado el concepto que conlleva ser república. Entonces, los ciudadanos son los que tienen el poder
de hacer una nueva constitución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que ir poniéndonos de acuerdo, como usted preguntaba. Va a haber un decreto. En el 45 hubo un decreto ejecutivo, ¿verdad?, que convocó a la constituyente en forma. La constituyente siguió los pasos, se eligieron a los constituyentes, y esas son las cosas que tenemos que ir poniéndonos de acuerdo, porque tenemos varias décadas de no hacer el ejercicio de la participación ciudadana. Aquí ha sido vota y vete. Es más, miren ustedes, miren ustedes esto. Estamos en un proceso hacia una nueva constitución. ¿Qué están haciendo los 3 señores del Tribunal Electoral? Reuniéndose 2 veces por semana para tomar café, empanaditas, queso, galletitas, soda, para reformar nuevamente el Código Electoral por enésima vez. ¿Cómo vas tú a perder tiempo, energía, capacidad en reformar un código si estás por un cambio constitucional? Utiliza esas energías casualmente para, valiéndote de la institucionalidad que tienes, llama a los distintos sectores y dígale, bueno, vamos a hablar de una nueva constitución, aporten, pero ellos no quieren una nueva constitución. Son enemigos declarados de la constituyente. Lo que pasa es que aquí no hay una participación ciudadana que permita que se sepa realmente en qué andan estos señores del Tribunal Electoral. Ahí hay uno de ellos que se quiere reelegir. ¿Y no ha habido forma de que la Secretaría, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el Tribunal Electoral se sienten juntos a conversar? Porque no quieren ellos. Usted no puede entrar donde usted toca la puerta y te la cierran. No son los únicos. No crea. O sea, quiero dejar claro que mucha gente cree que esto de una nueva constitución es coser y cantar y ya todo el mundo... No. Ahí es cerrar la puerta. Hay gente que nos cierra las puertas. Nos ha cerrado las puertas durante todo este año. Entidades públicas, ¿verdad? A pesar de que le hemos mandado cartas, todo, se hacen los rusos en la materia. Pero si es un programa de gobierno, es un plan de gobierno. Esa es una buena pregunta. Pregúntesela al gobierno. Pregúntele por qué, si siendo parte del gobierno o de la institucionalidad, entre comillas, que hay, ¿por qué le cierran la puerta al cambio constitucional? Pero no es el Ejecutivo el que proponía y que propuso y lideró la Secretaría CEPRESAC. ¿Perdón? El Ejecutivo fue el que propuso. Sí, como no, y la Secretaría está haciendo su trabajo con las uñas, con 1000 dificultades de todo tipo, pero yo no puedo tumbarle la puerta a una institución que me dice no queremos alfabetización. Y yo no soy el tipo de persona que va a ir donde el presidente, el presidente, fulanito de tal en tal institución no quiere que hagamos alfabetización. Eso no es mi tarea. ¿No quiere que vayamos? No vamos. Pues. Pero imagino que pasa el informe, ¿no? Nadie en el gobierno habla de la constituyente. El presidente nada más y tangencialmente. Esa es una gran verdad. Y el canciller mucho menos. Esa es una gran verdad. Político. Nadie habla. Solo Miguel Antonio Bernal ha seguido la hoja de ruta que históricamente se ha impuesto. Porque yo cumplo pero nadie defiende su proyecto, doctor Bernal. Bueno. Ni el presidente. El presidente es el jefe del Estado. No le corresponde a él andar de la seca a la meca haciendo lo que estamos haciendo nosotros, que es divulgar la necesidad del cambio constitucional. Si los miembros del gabinete no quieren hablar de constituyente, yo no les puedo poner una pistola y decirle, hey, tú estás en el gobierno, tienes que hablar. Déjelos. Pero no es un proyecto de gobierno. Sí, señor. Bueno, pues hágaselo entender a ellos. No pareciera, no. Bueno, profe. Entendámonos, Manolo. Miren, es un proyecto de Estado, es un proyecto de nación, dentro del cual el interés del señor presidente de la República hasta ahora expresado, y como lo recordó en su discurso, es que nos demos una nueva constitución. Eso no quiere decir que todos los ministros comulgan con esa necesidad, ¿verdad? Bueno, yo lo digo, yo no soy baúl de nadie. No quieren hablar de constituyente, que no hablen, ¿no? Pero lo que yo sí pido es que nos dejen a los que estamos abogando por una nueva constitución poder hablar y que no nos cierren las puertas. La empresa privada, no crea que solamente las instituciones públicas han cerrado la puerta. Nosotros nos reunimos con la Cámara de Comercio, con la PEDE, con la CAPAC, con el, ¿cómo se llama el otro que hay por ahí? La PEDE, CAPAC, Cámara de Comercio. Todos. Y les explicamos
lo que se quería hacer. Solamente 2 empresas nos han invitado a hablarle a sus trabajadores o a sus empleados administrativos. 2. Hemos ido a consejos provinciales, hemos hecho cabildos abiertos, esto es una tarea muy titánica que no debe ser de un individuo ni de un equipito, debe ser de todos. Pero doctor, usted va a tener que pedir, y perdone que le diga esto, va a tener que pedir la fórmula al embajador de Estados Unidos, porque a usted le cierra las puertas, a Miguel Antonio Bernal le cierran las puertas, pero el embajador de Estados Unidos se reúne con magistrados, con ministros, con alcaldes, con representantes, todos le abren la puerta. Pero Manolo, al embajador de Estados Unidos. No se nos olvide que my name is Panama. O sea, tampoco vamos nosotros a pretender que vamos a cambiar la mentalidad un poco de gente aquí, ¿no? De la noche a la mañana. Con los magistrados de la Corte. Bueno. Pero eso no habla, doctor Bernal, de una desconexión del mismo presidente con el tema de No, CEPESAC. mire, yo le voy a decir una cosa. En mi opinión personal, en este tema, el señor presidente, como dice un refrán, ni muy cerca para no quemarlo, ni muy lejos para no alumbrarlo. Hasta ahora el señor presidente no ha tenido la menor injerencia en lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y mejor así. Para no enturbiarlo. Para no hacerlo turbio. Claro, porque mire, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que esta nueva constitución emane, ¿verdad?, de nuestra realidad y que sea hecha por nosotros, para nosotros, con nosotros. Y eso es lo más importante y también lo más difícil, porque mucha gente empieza a divagar con cosas que todavía no es el momento de plantearlas. Lo que sí hay que plantear es la necesidad de una nueva constitución. Pero lo que yo no entiendo, y voy con el área de la lógica, doctor Bernal, ¿no? Si yo soy yo siendo el gerente general de Radio Panamá y los 40, de la provincia, como se llama la empresa, y yo doy una instrucción en torno a que avancemos en torno a la remodelación de la cabina de Radio Panamá. Yo pongo a todas las personas relacionadas con este tema a recibir a esta persona que está liderando el proyecto de renovación. Si yo fuera el presidente de la República, yo mandaría una nota a todas las entidades diciéndoles, reciba al doctor Miguel Antonio Bernal y su equipo por el tema de la alfabetización constitucional. Sí, eso se ha hecho. Te guste o no, es un proyecto de la actual administración. Es correcto, eso se ha hecho. Pero usted me dice que hay gente que no lo ha querido recibir. Bueno, ¿y qué hago? Sí. O sea, esto es como una botica, hay de todo. Hay ministros que consideran que qué constitución de a dónde, lo único que no han hecho es mandarme para el carajo. Pero eso no sería, me imagino, eso no es desobedecer una indicación del presidente por parte de los ministros. En lo que a mí respecta y me consta, ha sido claro, transparente y preciso, no solamente en sus discursos a la nación sobre el tema, sino en consejo de gabinete. Pero el señor presidente tampoco puede hacer y torcerle el pescuezo a un ministro que no le pone atención a lo que él está pregonando y proclamando, entendámonos, digo. Eso sería también un poco de, ¿cómo se llama? Eso llevaría un grado de arbitrariedad, pues, ¿no? Además, el presidente es él, no yo. Yo estoy en lo de la constituyente. Nueva constitución. Ya explicamos una vez que por qué se llama constituyente originario, hombre, porque aquí se inventaron ese mamotreto del 314 de la paralela que no es tal, y había que hacer la diferencia, como quien dice, de diferenciar el grano de la paja, ¿verdad? Entonces, pero el proceso es hacia una nueva constitución. Este año 2026 hacia una nueva constitución que nos va a llevar a todos, hombre, a un procedimiento en el cual todos tenemos que aportar. Esto tiene que ser, como le digo yo, que figura como un mesón español. En los mesones españoles la gente llegaba con su vino y su jamón. Ahí había una mesa, una silla, se sentaba. Todo panameño tiene derecho a opinar y decir qué país quiere, cómo lo quiere, que la gente empiece a hablar del tema. ¿Cómo quieren el órgano judicial? A ver, con 9 tipos que son nombrados de a dedo. Eso hay que cambiarlo. ¿Qué órgano legislativo se quiere? Vamos a seguir con la elección por circuito, que es lo más antipático que pueda haber. Vamos a seguir con un órgano ejecutivo superpresidencialista, que no corresponde a los momentos. Entonces, todas esas cosas tienen que ser conversadas, habladas. Lo que se quiere es que la gente se lleve el tema de la nueva constitución a sus conversaciones en su casa. Siempre habrá un sector de la sociedad que no le importa un comino. Hombre, si hay funcionarios encopetados, ¿no?, superdotados, en posiciones encumbradas que no le importa, tú no puedes esperar que el panameño, ¿verdad?, desempleado, con toda una serie de problemas socioeconómicos encima, tenga la misma capacidad
para poder discernir en estos temas que son tan importantes. Usted ha comentado que se ha acercado a las instituciones, se ha acercado al sector privado, se ha acercado a los grupos obreros que en estos momentos se encuentran... A todos, nosotros nos hemos acercado a todos. Tempranamente, una de las primeras cosas que habló con un par de sindicatos antes de que estallara todo el revuelo que hubo. Nosotros no hemos excluido a nadie. Y esa parte, usted lo ha dicho antes, hay una desarticulación de los sectores obreros. Sí. ¿Ha afectado esa desarticulación el diálogo y la relación con respecto a esto? Sí, porque nosotros estamos confrontando un problema de dirigencias gremiales, sindicales y profesionales que ellos andan con su librito. Y en el librito no está escrito la necesidad de una nueva constitución. Ahí entran abogados, que hay 39,000 en el país. Ahí entran médicos, ahí entran todos los sectores profesionales. A mí me ha llamado la atención. Los que mayor interés están demostrando, la juventud, los jóvenes, sobre todo. Las universidades, las privadas son las que nos han abierto más las puertas porque las universidades públicas, nada. Entonces, por eso es que esta es una tarea de todos, porque aquí se personalizan mucho las cosas y eso despolitiza el propósito de una nueva constitución. Pero sí, claro que sí, estamos afectados por el entorno que hay ahora mismo. Hay mucha desconfianza, decepción, frustración, hay de todo. Aquí ahora mismo hay todo tipo de síntomas en el cuerpo social. Y por eso es que para mí, desde mi punto de vista, siempre optimista, cobra más importancia la necesidad de un cambio de constitución. Esto no se va a arreglar, ¿no? Dice que con reformas, como dicen algunos por ahí, como tampoco veía ahí ahora que llegué aquí con ustedes, que había una noticia de que un diputado se queja de que no se aprueban leyes anticorrupción. Yo solamente pediría que si aquí se aplicase las dos convenciones anticorrupción, que son ley de la República, este país empieza a cambiar. Pero ¿qué pasa? Los funcionarios que están encargados de combatir la corrupción están en Belén o en Bosnia. Y eso lo está resintiendo la población. Nosotros ahora mismo, si usted me pregunta, sociológicamente hablando, nosotros estamos sentados en un barril de pólvora. Ojo, esto puede estallar en cualquier momento porque hay demasiadas contradicciones, vamos a llamarlas así como estilan algunos. Y no se está haciendo lo propio para bajar un poquito el diapasón en ese sentido. Es allí donde un proyecto de Estado, no de gobierno, de Estado, de nación, cobra mayor vigencia. Este país no puede seguir sin un proyecto que lo lleve por mejores caminos. Todos los problemas no se van a resolver con una nueva constitución, pero la nueva constitución sí bien puede ser una caja de herramientas que le permita al ciudadano tener más seguridad jurídica, más seguridad económica, que se respete el debido proceso, que en este país se lo bastardean hasta decir no más. O sea, que se respeten, por decirlo así, los elementos básicos de un Estado de Derecho, que nosotros no somos un Estado de Derecho. Aquí se hacen gárgaras, sí, porque el Estado de Derecho, que no sé qué cosa. A ver, ¿cuáles son los requisitos para que haya un Estado de Derecho? Separación de poderes, respeto al debido proceso, respeto a los derechos humanos, seguridad jurídica, nada de esa cosa hay. Entonces, una nueva constitución debe servir para cohesionar a la sociedad y en los tiempos que decurren, en mi opinión, para fortalecer la identidad nacional que está extremadamente atomizada. Nosotros tenemos que fortalecer valores patrios, ¿verdad?, de la tierra donde hemos nacido, que están totalmente desperdigados y por eso pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? La no participación ciudadana favorece, por ejemplo, a que lleguen organizaciones criminales y se apoderen del espacio que deja el ciudadano. Usted decía que en el 45 se estableció un decreto para el proceso. Exactamente. ¿Cómo se podría establecer acá evitando o tratando de que no venga alguien y trate de boicotearlo con algún recurso legal? Hombre, hay distintas maneras de hacerlo y todo va a depender de hasta dónde se avance en ello, porque lo ideal sería que la Asamblea, porque nosotros estamos en un proceso que se están respetando a todos los electos. O sea, aquí esto no es una cuestión de rastaplan, como de que se va a hacer una constituyente para que se vaya, no. Pero si la Asamblea aprobase una ley, ¿ya vean?, junto con el Ejecutivo, llamando a un proceso constituyente y estableciendo las modalidades, hombre, las cosas irían mucho mejor.
por eso es que tiene que darse una colaboración armónica, manteniendo. Doctor, ajá. Y de acuerdo a la planificación que usted estructuró desde el principio, estamos en el 2026. Sí, señor. ¿Cuándo sería convocada o autoconvocada la constituyente originaria 1 y 2? Bueno, es que de la constituyente originaria puede salir cualquier cosa, todo lo bueno o todo lo peor también. Bueno, yo no sería tan pesimista. Tan dramático. No, exactamente. Yo creo que tenemos que ser un poquito más, ¿cómo decirle? Optimista. Mire, nosotros, creo que lo tiene usted en sus manos, Juntos por la Alfabetización Constitucional, ahí tenemos fases propuestas. Nosotros le damos seguimiento a esa fase, doctor. Sí, pero yo no quiero solamente que le den seguimiento, yo quiero que participen, que se involucren, que opinen, que digan, que traigan a otra gente, como ayer trajeron a Juan Diego, que presentó de una manera coherente su posición, ¿verdad? Y su preocupación, porque él está bajo la creencia de que va a ponerse de a dedo. No. Aquí dice, fases propuestas, 2025, 2026, 2027, 2028, todo está escrito de antemano para que la gente lo critique, lo mejore, lo supere. Lo que no queremos es la improvisación. Este año, según las fases, entraría en la fase 2. Organización para establecer previa consulta ciudadana, el procedimiento para la elección de los constituyentes y la convocatoria de los constituyentes provinciales y nacionales. Eso es lo que ese es un borrador de fase propuesta, exactamente. Nosotros queremos, mire, lo ideal sería que este año se cierre con la convocatoria de elección de constituyentes para marzo o abril del 27. Esa es una propuesta. Se eligen los constituyentes por parte de los ciudadanos, previo cumplimiento de los requisitos, y que esa asamblea constituyente sesione mayo y junio del 27. 60 días. Dentro de un año. Sí, 60 días y 60 noches. De tal manera que el 1 de julio, si le ponemos fechas y vainas, el 1 de julio del 27 tengamos una nueva constitución. Pero, se propone que esa nueva constitución no entre a regir de inmediato, que se le dé lo que los abogados llaman vacatio legis, es decir, un periodo para que la misma sea difundida, conocida en todo el país, de tal manera que en el 28 se haga un referéndum, porque el soberano, que es el pueblo, el que tiene que ratificar si lo que hace la constituyente sí o no, para que la gente diga sí o no a la nueva constitución. Ese es un derecho inalienable. Una vez que diga sí, entonces la constitución entra a regir, de tal manera que si en el 29, como dicen los calendarios actuales, viene un nuevo gobierno, las reglas del juego serán las que establezca la nueva constitución. El ser parte de la organización de este proyecto no lo excluye a usted de la posibilidad de ser un constituyente. Yo no pienso presentarme porque yo estoy en esto y sería como quien dice estar en la procesión, repicar las campanas y llevarle la sotana al cura. No. Constituyentes tienen que ser todos aquellos que llenen los requisitos, pero esa no es mi, ¿cómo decirle? Ni mi responsabilidad de presentarme. Si yo estoy promoviendo la Constitución, yo llevo una delantera frente a otras personas que se presenten. Así que, aunque a algunos les parezca así, pero yo no pretendo presentarme como miembro de la Asamblea Constituyente. No ve riesgos el doctor Bernal de, por ejemplo, yo veo aquí que en este año, como dije, sería la convocatoria de los constituyentes provinciales y nacionales y la organización para establecer el procedimiento para la elección. ¿No ve el doctor Bernal una posibilidad de no contar con el apoyo, por ejemplo, de los sectores que se necesita para poder avanzar en torno a este proyecto? Sí, definitivamente que sí, pero por eso es que estamos trabajando arduamente para tratar de lograr que la gente participe y se convenza que tenemos una oportunidad de darnos un cambio constitucional. Debemos aprovecharlo. ¿Y qué pasa si usted mide que el apoyo o la participación no se está dando como debería? Bueno, yo como el general de Gaulle, je m'en vais. ¿Qué quiere decir? Yo me voy. Sí. O sea, yo tampoco soy un testarudo. Yo soy una persona perseverante por convicciones. Pero si a mí me vienen con, ¿cómo dice usted? Con que no van a participar. Bueno, pues tranquilo, no hay problema. Hago como Chiari. Cojo mi sombrero y voy por fuera. No hay problema. Yo no me voy a amargar mi vida por eso. Pero fíjese, igualmente al doctor Miguel Antonio, al profesor, al activista militante Miguel Antonio Bernal, se le hacen hoy una serie de cuestionamientos. ¿Cómo no? De haber mantenido una
política de vida, una hoja política de vida rectilínea, y se dice que ahora, porque se comenta, y usted lo ve en las redes sociales, que el doctor Miguel Antonio Bernal se vendió al gobierno de Mulino. ¿Cómo no? Que me digan cuánto me pagaron, pues. O sea, yo no he cambiado. Los que me cuestionan, ninguno ha querido ir a un debate para cara a cara decir qué es lo que dice que yo he cambiado en qué. Yo estoy apoyando un proceso constituyente. Y yo he luchado toda la vida por eso. 50 años yo he dedicado, y usted le conta, por muy jóvenes que sean, que yo jamás he claudicado en eso. Mis principios y mis convicciones siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que aquí hay un error, que la gente cree, claro, algunos que están acostumbrados a que los alquilan o que los compran, entonces creen que todo el mundo se alquila o se vende, y eso no es así. Mi persona, yo agarro todas esas críticas y cuando veo de dónde vienen, por ejemplo, me causa mucha gracia Twitter, que me mientan la madre, por decirlo de alguna manera, 4 seguidores. O sea, entonces ya tú te das cuenta que y hay gente que, a mí hay momentos en que me han tirado una campaña descomedida, pero ¿yo qué puedo hacer? My name is Panama. ¿Ve? Yo cuando llego a mi casa, más tiempo me toma llegar a la cama y dormirme tranquilo, porque yo sigo respetando mis principios y mis convicciones. A mí no me pueden acusar de ladrón, de coimero, de narcotraficante, ni todas esas cosas que hay un montón de gente por ahí que están súper embarrados. Nada. Eso es lo que no les gusta a los que hacen ese tipo de observaciones, porque este es un país, vamos a hablar un poquito, donde la meritocracia no es respetada. Aquí usted camina recto durante X años de su vida y se le suelta el cordón del zapato y usted se agacha a amarrárselo para seguir caminando recto y más de 4, ¿viste? Yo te lo había dicho, mira, ¿ves? Ahí le tiraron un hueso. Ese es Panamá. Leamos la historia nuestra, leamos lo que decían Víctor Florencio Goitía, Méndez Pereira, Diógenes de la Rosa, Humberto Ricori, Víctor Navas, o sea, toda esa gente que vivió antes y más que nosotros, también vivieron estas circunstancias en las cuales hay un comportamiento, una idiosincrasia que se caracteriza. ¿Por qué? Porque aquí está demasiado arraigado el clientelismo, el populismo, el electoralismo, todas esas cosas. Entonces la gente cree que desacreditando o demeritando las cosas se van a cambiar a favor de eso. Por la mayoría de las veces, Manolo, son gente que no hace nada. Son gente que no pueden enseñar un papelito diciendo, mira, yo hice esto por la patria. ¿Ah? Y a mí no me gusta arrastrar la manta. Pero ustedes saben, 2 exilios, cárcel, paliza, para venir yo ahora a estas alturas a cambiar. No me, por favor. Y yo estuve presente en la paliza. Si hubiera querido cambiar la iglesia Don Bosco. Me hubiera cambiado, perdón, tempranamente, si los militares me ofrecieron el oro y el moro, hombre. Lo que pasa es que yo no ando contando las cosas. ¿Cómo mide usted, si le pudo medir la temperatura a las palabras del presidente de la República el pasado 2 de enero? ¿Medir cómo las quiere que la mida? ¿En centígrados o en Fahrenheit? En desarrollo. Hombre, yo creo que fue un discurso coherente, firme, de inventario de lo hecho. Se le quedaron algunas cosas por fuera. Y un discurso que le da a la población, quiero yo pensar, la seguridad de que las cosas se van a tratar de seguir haciendo mejor. El presidente Mulino, en mi modesta opinión, es una persona de muy buenas intenciones, pero él está dentro de un sistema que no lo deja ni siquiera cambiarse la camisa como Dios manda, hombre. Si hace esto, le salen, no, hay tal ley. ¿No? O la misma burocracia, que es uno de las taras que tenemos, le impide que las cosas se puedan hacer como hay que hacerlas. Entonces, por eso también una importancia de dejar una nueva constitución para que este país tenga una estructura más consone. Vivimos en un mundo de cambios. Nosotros no podemos seguir. Mire usted, pues, a ponerle un ejemplo. La lotería. Todavía se vende la loto, todavía se vende esto, se vende el chance casado, ultra casado, divorciado, emparejado. Y no hay manera de que se corrijan esas cosas. Y no le saque la lotería física a las personas porque van a cerrar la calle. Exactamente. Y entonces, por otro lado, ¿no? Agarremos la corrupción. ¿Qué se está haciendo contra la corrupción? Díganme ustedes, que están aquí todos los días, ¿qué se está haciendo? Nada. Contra no, a favor sí. Exactamente. La corrupción sigue, la impunidad.
¿Qué están haciendo las autoridades competentes, ¿no? Para que por lo menos la población vea que fulano, mengano, sutano, perencejo, se les va a llamar por todas las porquerías que hicieron. No está pasando nada de eso. Esa es una realidad. Usted y lo que está acá en las propuestas y lo que está comentado, se tiene que elaborar en conjunto el reglamento, digamos, para esa escogencia de los constituyentes. Sí, yo sí creo que tiene que ser una cosa que tiene que ser concertada. Exacto. ¿Cómo se lo imagina o cómo evitar que termine siendo un concurso de popularidad? Por eso es que me refiero, con el mayor respeto, a lo que se hizo en el 45. O sea, yo no le voy a decir que hagamos un copy-paste del decreto del 45, ¿verdad? Pero yo sí creo que nosotros tenemos que procurar que las cosas se hagan bien y efectivamente tenemos que ver cuáles son las medidas preventivas para el cuerpo social para evitar que, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Me pregunto yo, se lo pregunto a ustedes. Con relación, digamos, José María Torrijos quiere ser constituyente. ¿Va a ir a la televisión a promoverse? ¿Se va a permitir eso? Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen más plata van a salir más veces. O sea, todas esas cosas hay que irlas pensando. Pero esta es una cosa que no tiene que pensar uno solo. Tenemos que pensar entre todos y concertarla. ¿Cómo va a ser la publicidad? ¿No? O sea, tantas cosas. Las listas. Si la elección de constituyente va a ser por lista. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una lista de candidatos a la constituyente? Entonces, son fases dentro de las fases que hay que ir limpiando para ir aclarando y diciendo, hay muchas preguntas. Entonces, pero hemos tenido que empezar por el principio. Nosotros hemos ido a dar charlas a público que ni siquiera sabe lo que es una constitución. Entonces, yo creo que juntos podemos avanzar más y mejor. Por eso me gustó mucho ayer que ustedes, aparte de la gentil invitación, que no es la primera vez que hacen, tuviesen aquí pues al joven Juan Diego Vázquez, ¿verdad? Para que expresara como expresó, hombre, que se equivocó cuando dijo eso. Ese es su derecho a equivocarse, como el derecho de todos, pero sí quería dejar en claro, por ejemplo, de que no es la desaprobación o la aprobación del gobierno lo que nos debe guiar en este tema. Doctor. La constituyente tiene que estar por encima, como suprema, que es. Entonces no podemos nosotros dejar que los actos buenos, malos, positivos, negativos de un ministro, de un gobierno, de un director de la entidad autónoma, sean las que vayan a determinar la necesidad del cambio constitucional. Es como si ahora, por ejemplo, nosotros dijéramos, que con el problema de la basura, que no es solo de San Miguelito, de todo el país. Es todo el país, ¿verdad? Nosotros entonces vamos a decir que, dado esa cuestión, no, por favor, tenemos que tener un poco más de seguridad y de confianza como ciudadanos que somos para poder, aprobar o desaprobar, pero con argumentos. Con argumentos. Eso en Panamá hay demasiado chisme y bochincha que me dijeron que esto que parece. No, vea, arguménteme. Si usted me dice, se necesita una apertura democrática para que haya constituyente, yo se la volteo. Se necesita una constituyente para que haya democracia, las cosas en orden. Eso es parte del debido proceso. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Doctor Miguel Antonio Bernal, tenemos en el YouTube una encuesta que va a estar a lo largo de todo el programa. ¿Cree que Panamá necesita una nueva constitución? Claro que sí. Hay 5 opciones para responder. Sí, es urgente una nueva. No, solo hay que reformar la actual. No estoy informado del tema y me gustaría aprender. Usted puede votar en la plataforma de YouTube de Radio Panamá. Ingresa a youtube.com, búsquenos como Radio Panamá y puede hacer la votación. Muy buena iniciativa. Para conocer la opinión de la audiencia, ¿no? Esto va a estar ahí hasta las 9 de la mañana cuando finalice el programa para que cada uno pueda participar. Con todo respeto, ese es el tipo de cosas que se requieren. Mire, encuestas, conversaciones, ya, yo les dejo a ustedes, tienen para leer para rato. Totalmente. ¿Verdad? Pero me llama mucho la atención y yo la verdad que ahorita salgo de Radio Panamá y voy a repartir esta cartilla que dice garantías constitucionales de la persona sobre la libertad personal. Todo ciudadano tiene derecho a no ser detenido sin orden escrita, a no ser detenido por deudas u obligaciones. Fíjese, a no ser detenido por deudas u obligaciones civiles. Ahorita te aplican el Pelepolice. Y si tú tienes una deuda, el policía te arresta.
El policía te está arrestando. Bueno, pero o sea que por la pensión alimenticia no te pueden detener. En mi opinión, No. Okay. No. Pero el policía te está arrestando. Yo tuve... Perdona, aquí se han hecho una serie de leyes, decretos, resoluciones que son espantosas, pero eso lleva tiempo. Llevan años haciendo tunas y no hay correctivos. Esas cosas no se van a corregir si nosotros no entramos en un modo constitucional, por así decirlo. Pero esas garantías, mire, si la gente las leyera, por lo menos. Nosotros las estamos repartiendo a la salida de los metros, en la feria, donde podamos. Nosotros estamos, lo que pasa es que, bueno, como nosotros no estamos haciendo publicidad... la voy a repartir en Chame, esta cartillita. El problema, Manolo, es que... Si se forma el revolú, llamen al doctor Miguel Antonio Bernal, bueno, porque él dijo que no podía ser detenido por tal por cual. Doctor Miguel Antonio Bernal, gracias. A ustedes. Gracias por estos minutos. Ojalá podamos conversar más seguido de este tema y otros. Y bueno, feliz año. Igualmente para ustedes. Y Victoriano Lorenzo decía que la pelea es peleando. Yo digo que la pelea es participando. Participemos. Que la participación es una forma de lucha. Claro, exactamente. Gracias. Cívica, que es lo que más se requiere. Nosotros no podemos caer en confrontaciones innecesarias. Tenemos que caminar juntos hacia una nueva constitución y yo espero que podamos cumplir ese propósito. Doctor Miguel Antonio Bernal.